Ya. Yeah. Okay. Entonces, antes de empezar, me gustaría saber que hice como un ensayo y me salió un poco más largo, entonces está bien si me demoro un poquito más, por favor. A las 5 nos van a echar de la sala. No, pero eso, Tenéis ¿cómo? 45 Sí, minutos, incluyendo preguntas. ok. Sí, bueno, voy a hacerlo rápido entonces. Eh, bueno, básicamente, más que mostrar, me gustaría como lo que quiero hacer en esta charla, más que mostrar lo que yo estoy haciendo, que lo voy a hacer al final, pero me gustaría como dar como una visión general sobre qué es lo que está pasando en la neurociencia y vengo acá a hacer esta charla en el grupo de Machine Learning porque me gustaría hacer el punto de que como una área de aplicación como muy importante que está ocurriendo hoy en día como para aplicar como todo este conjunto de métodos estadísticos en la neurociencia. Okay. Entonces es como importante tenerlo en mente, creo yo, y por eso quiero transmitirles este mensaje. Entonces, primero, ¿por qué nos preocupa la neurociencia? ¿Y por qué? O sea, claro, para un neurocientífico la neurociencia es interesante porque es su trabajo, pero ¿por qué, claro, a una persona cualquiera, por qué podría interesarle? La respuesta es que finalmente los avances en la neurociencia van a tener como implicancia en lo que pase, por ejemplo, con la salud, ¿cierto? Por ejemplo, el mal de Parkinson y el mal de Alzheimer son dos enfermedades que tienen una base neurológica. Y va a ocurrir, de hecho, que a medida que el resto de las enfermedades empiece como a encontrarse la cura, como contra, no sé, cosas contra el corazón o el cáncer, la gente va a seguir poniéndose vieja y a medida que ponga vieja, su sistema nervioso se va a degenerar y por lo tanto es importante saber cómo tratar esas enfermedades, por ejemplo. Y para eso es importante saber de neurociencia. Y honestamente no sabemos mucho qué es lo que sobre la neurociencia, porque hasta ahora como el enfoque que ha habido ha sido o bien como enfocarse como muy diminutamente como qué es lo que pasa como en una célula o en una parte de una célula, o bien verlo como desde como a nivel como ya escala como del cerebro entero, ocupando como estos aparatos como el electroencefalografía o el resonancia magnética, que son muy útiles y han permitido como elaborar algunas teorías, pero de todas maneras no nos dan como todas las respuestas que queremos. En particular como para, por ejemplo, estudiar cómo actúa como un fármaco cuando entra en el cerebro, cuáles son los circuitos en los que interviene y para poder de esa manera diseñar como mecanismos más específicos. Entonces nosotros creemos que es importante como volver a las neuronas, en vez de ver como el cerebro entero, que finalmente da cuenta de la actividad de las neuronas, tenemos que ser capaces de poder registrar la actividad de las neuronas como ojalá como todas juntas. Y ese es como el sueño un poco de esta época. Nos gustaría como básicamente como ser capaces de medir como qué es lo que está, como tomar una imagen del cerebro en términos de cuáles son las actividades que están ocurriendo en cada neurona. Entonces aquí hay una foto de una neurona. Básicamente una neurona lo que hace es se puede pensar que el cerebro es como una máquina para recopilar información sensorial del mundo y a partir de eso hacer sentido del mundo y poder con esa información ejecutar acciones en el mundo. Entonces el cerebro hace eso, nosotros creemos fundamentalmente usando las neuronas, que son la unidad fundamental, y nosotros también pensamos que hay una unidad como de comunicación básica en el cerebro que la ejecuta la neurona y es el potencial de acción, y que son verdaderos impulsos eléctricos que hacen las neuronas dependiendo en respuesta a estímulos o en respuesta como a las comunicaciones que reciban de otras neuronas, etc. Entonces, eso es lo que yo estaba diciendo, que básicamente a lo que a nosotros nos gustaría es tener como un mapa en el que podamos como hacer como en el eje Y, por ejemplo, todas las neuronas del cerebro y en el eje aquí el tiempo y poder registrar como cuáles son los potenciales de acción o cuáles son los pequeños como eventos que están ocurriendo en cada neurona. Nosotros creemos que este es como el código natural o el lenguaje natural que ocupa el cerebro y nosotros pensamos que de ahí podemos extraer como mucha información que va a ser útil como para entender cómo se codifica la información o cómo están correlacionadas las distintas áreas del cerebro. Y esto que les digo en verdad no es casual y para enfatizar que de verdad es importante, por ejemplo, hace un par de años Obama en Estados Unidos hizo este proyecto, el BRAIN, que básicamente es como ha ocurrido, por ejemplo, en la carrera espacial o en el caso de la genómica. Ahora está ocurriendo con la neurociencia. El BRAIN es básicamente dar mucha plata como investigación en esta área. Y no lo están haciendo para satisfacer la curiosidad de los científicos, sino porque de verdad se piensa que en la investigación que se puede hacer al respecto van a aparecer como muchas cosas que van a ser importantes para la vida de todos nosotros. Y ese BRAIN tiene que ver básicamente con
ir más allá y poder poder lograr este sueño que tenemos de poder leer como la actividad lo más posible de largas porciones del cerebro, ver como qué es lo que pasa con hartas neuronas al mismo tiempo. Y, por ejemplo, unas preguntas fundamentales que están como incluidas en este programa es hacer como un mapa, como el conectomo de todas las actividades del cerebro, cómo están conectadas como las distintas neuronas, por ejemplo, cuáles son las conectividades funcionales, cómo fluye la información en el cerebro. ¿Qué pasa cuando yo tomo una droga de medicina, no de la otra? Es la misma. ¿Cuáles son los efectos que esa droga tiene en el cerebro? ¿Sí? Y también una pregunta como científica, y también tiene aplicaciones en la neurotecnología, es entender cuáles son las bases neurobiológicas de la percepción, la emoción, la conciencia, la acción y todas las cosas. O sea, nosotros sabemos que nosotros hacemos cosas, pero nos gustaría saber qué es lo que está pasando con nuestras neuronas cuando hacemos cada cosa. Y otra cosa muy importante, que es lo que estoy enfocado yo también, y lo voy a hablar al final, y tiene que ver con cómo podemos intervenir los circuitos. No solamente registrarlos, sino también cómo ocupar algún método para poder hacer algo con estos circuitos. Bueno, y una cosa, obviamente, para poder responder cualquiera de estas preguntas, necesitamos poder tener datos, ¿cierto? Y aquí es como la parte donde el Machine Learning y el Big Data entra a jugar un rol importante. Y la razón es que últimamente se han desarrollado algunos métodos para recopilar datos y que son impresionantes en el sentido que la cantidad de información que se puede recopilar es mucha, pero sin embargo, métodos para al mismo tiempo poder analizar esos datos, esos grandes volúmenes de información todavía no están disponibles. Y entonces esa es como un área como muy importante donde necesitamos nuevos métodos, estamos de verdad no sabemos qué hacer y estamos como poco a poco tratando de hacer algo, es en hacer los métodos para poder analizar estos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para darle una idea de cómo funciona esto, aquí esto del cerebro, como que de hecho hay un método que permite como registrar como la actividad de las neuronas sin invadir al animal. Se llama el calcium imaging. Voy a pasar muy rápido por eso. Y al final lo que uno puede obtener es, por ejemplo, hacer un mapa de todo el cerebro. Esto es como el cerebro de una larva de un pescado, del zebrafish. Y uno puede ver como, por ejemplo, para acá, cuando el pescado se mueve en cierta dirección, hay neuronas que están como emitiendo pulsos de acción dependiendo de la dirección. Entonces uno puede hacer este mapa. Y eso es como, uno muestra o sea, la persona que hizo, Jeremy Freeman hizo este paper y es como, oh, pues la pregunta es cómo uno puede llegar a obtener este mapa, ¿cierto? Y es muy difícil porque, para darle una idea, la cantidad de información que se está recopilando es 1 terabyte por hora. ¿Sí? Eso es como lo que estoy registrando por larva. Entonces, en Twitter o en el 2014 se generaban 100 terabytes de información al día. Entonces ya con 100 larvas ya tenemos todas las comunicaciones de... Claro. 100 larvas como Twitter. Entonces la pregunta es cómo a partir, porque en verdad esto se ve muy bonito, pero en verdad lo que uno está registrando son series de tiempo de alguna señal, que en este caso es el calcio, o puede ser electricidad también, que es mi tema. Pero la pregunta es cómo a partir de estas series de tiempo que son con inmensa cantidad de datos, cómo poder extraer la información importante, ¿cierto? Es como básicamente el problema de la suficiencia de los datos, ¿cierto? Tengo 1 millón de datos, pero en verdad lo que yo necesito es como una parte muy chiquitita y hay que ser como inteligente en cómo voy a procesar los datos para no como, no sé, agarrar todos los datos si es que en verdad necesito como mirar localmente, por ejemplo. Entonces, esas son como, desde el punto de vista del análisis de datos, el tipo de preguntas que estamos tratando de resolver. Okay, entonces, esto lo voy a saltar de verdad porque no es el tema, pero solamente quería contarles que la imagen anterior se logró hacer a través de un método que se llama el calcium imaging, y que básicamente consiste en medir como las concentraciones de calcio ocupando como un método como de teñir las células con una sustancia que reactiva el calcio. Entonces, cuando el calcio, que está relacionado con el potencial de acción, cuando el calcio emite como fotones. Uno puede hacer que el calcio emita fotones y entonces uno finalmente registra como los fotones ocupando un microscopio y puede como al final como trabajar con una señal que son fotones, pero finalmente uno lo que quiere es como a partir de esta señal le gustaría como buscar como la actividad de la neurona, ¿sí? Entonces voy a saltar esto, pero en verdad me gustaría ver más en detalle
el tema de la electrofisiología, que es el tipo de dato con el que trabajo y que es la idea típica de ocupar electrodos, ¿cierto? Entonces con los electrodos yo puedo, no solamente un electrodo, sino como un arreglo de electrodos que tiene una cierta configuración especial y tiene una cierta densidad, como un espaciado entre ellos. Uno es capaz como de medir las diferencias de potencial que hay en un cierto lugar del tejido nervioso. Y con este electrodo uno puede ser capaz de registrar como los eventos eléctricos fundamentales que son los potenciales de acción, ¿cierto? Entonces, básicamente el tipo de datos que hay acá es las señales eléctricas, ¿cierto? Entonces, cada vez que hay como un spike o un potencial de acción, uno lo que observa es que hay un aumento o una disminución, como que se nota realmente en los datos que hay algo así, como un aumento en algún electrodo. Pero a uno no nos gustaría como estar mirando esta serie de tiempo como así nomás o sea, hacerlo a mano, sino que buscar un método para hacer esto automáticamente. Y este proceso se llama spike sorting y tiene como muchos años y se han hecho muchos métodos. Entonces, básicamente, o sea, muchas variantes de este método. Básicamente, el spike sorting consiste en cómo, a partir de estas señales eléctricas que yo registro con los electrodos, cómo puedo asociar estas señales eléctricas a eventos que son como los potenciales de acción y asociarlo a la actividad de determinada neurona. O sea, me gustaría como ser capaz de leer este registro y finalmente decir como, esto es un potencial de acción de una neurona o esto es el potencial de acción de otra neurona, ¿sí? Entonces hay muchos métodos que se han venido haciendo hace 50 años o más y la pregunta aquí siempre es como cómo hacer esto más rápido, ¿sí? Siempre es como, porque cada vez como la densidad de los electrodos aumenta, por ejemplo, entonces cada vez se necesita un método más rápido y siempre hay como una línea de investigación como bien activa en cómo mejorar esto. Pero cada una de esas señales es la lectura de cada electrodo. Cada electrodo, sí. Entonces, puede ser cientos de neuronas. Hay cientos de neuronas, entonces, por ejemplo, si es que uno hiciera como, tomara como el promedio de lo que pasa cuando una neurona emite un potencial de acción, en muchos trials, en muchas repeticiones, uno vería algo así. Esto es como la imagen eléctrica. Entonces, uno ve que como que cada neurona tiene como asociada unos ciertos electrodos que capturan más como esa señal. Y como que un sensor, un electrodo puede como que estar recibiendo como una suma de... Sí, pues es la suma, porque, claro, entonces el problema, de hecho, el problema es como cómo determinar si veo como que hay un aumento en la señal, esto corresponde a una neurona o otra, o las dos, claro, y de hecho como que hay hartos problemas con esto, como poder disociar como las dos, sobre todo cuando hay como que dos neuronas disparan como en sincronía, entonces es difícil. Bueno, eso es spike sorting, es un problema que existe, que se aborda constantemente. Y ahora me gustaría ir como al contexto en el que estoy trabajando y el de la retina. Entonces, primero, ¿por qué, si estoy hablando como de aplicaciones de neurociencia, por qué enfocarse en la retina? Y la razón es que la retina es un órgano de procesamiento de información, ¿sí? El órgano que permite la visión, o sea, el primer órgano que permite la visión, a través del cual entra la luz, la luz son fotones. Entonces, lo que sucede en la retina es que la luz entra y golpea al fondo de la retina donde hay unas células que se llaman fotorreceptores y estos fotorreceptores son sensitivos a ciertos fotones de alguna longitud de onda. Entonces cuando chocan contra los fotorreceptores, los fotones, estos fotorreceptores se excitan y generan como una serie de reacciones químicas hasta que finalmente hay una serie de neuronas acá que se llama las retinal ganglion cells, que son las que finalmente como que reciben como que la información de que hubo como un fotón golpeando y finalmente transmiten esta información al cerebro a través de un potencial de acción. Entonces, si es que un fotón llega acá, por ejemplo, finalmente alguna de estas neuronas va a decir, un fotón llegó acá y va a transmitir la información. Entonces, exactamente cómo se realiza eso se llama el neural coding o el problema de la codificación neuronal y tiene que ver con, dado ahora, yo me enfoco en uno solo de estas células, me gustaría saber a qué parte del campo receptivo está respondiendo, ¿cierto? Porque si llega un fotón muy lejos, probablemente esta neurona no se va a excitar. Pero si es que el fotón llega aquí, por ejemplo, como a un área que esté como conectada al fotón, entonces sí se va a excitar, ¿sí? Y es un área de investigación también el cómo poder hacer métodos para poder estimar cuál es el campo receptivo al que está respondiendo cada uno de estos fotones. Y básicamente lo que uno hace en este caso es aplicar como Generalized Linear Models, y ese es como el estándar y funciona bien. Y por lo general se podría decir como que se entiende como más o menos cómo están codificando estas neuronas la información visual. Y de hecho esto es como un ejemplo como bien bonito de qué es lo que se puede hacer con esto.
todo esto es como un overview, esto todavía no llegó a la parte de la investigación mía, pero por ejemplo, esto que pasó hace poco es que como que uno puede terminar como básicamente tirando como fotones, como con una precisión como muy alta, precisión espacial muy alta, uno puede determinar como específicamente cuáles son las células que están respondiendo a cada fotón. Y lo que uno hace en ese caso es spike sorting, porque uno lo que tiene que hacer es como tirar fotones en distintas posiciones y finalmente ver cuáles son las células que emitieron un potencial de acción, y en verdad lo que uno está registrando son las series de tiempo, ¿cierto? Entonces finalmente uno hace spike sorting y lo que hace después es correlacionar la información del estímulo con la respuesta, ¿sí? A través de algún GLM o lo que sea, y finalmente uno puede obtener estos mapas. Y eso es lo que en el caso de la visión, entonces se entiende más o menos qué es lo que está sucediendo con estas células. Después hay como todo un capítulo qué es lo que pasa en el cerebro y cómo finalmente el cerebro hace sentido de esta información, que eso ya es como fuera del alcance de todo lo que estoy hablando. Y ahora me gustaría ir a lo que estoy haciendo y mostrar como los resultados, pero brevemente. En este caso se trata de la retina, pero no solamente registrar y ver pasivamente lo que está haciendo la retina, sino además que nosotros queremos hacer métodos para poder estimular la retina, ¿sí? Me gustaría, y la razón es que nos gustaría poder ocupar todo este conocimiento que tenemos del código de la retina para poder eventualmente restaurar la visión en personas que tienen una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa o una degeneración de la retina. Y en esas personas lo que no funciona es como todo este circuito. Entonces estas células están bien, pero el circuito que conecta esto con esto no funciona. Entonces la idea es reemplazar este circuito por estimulación eléctrica directa, ¿sí? Entonces el problema se trata de, dado como una imagen del mundo, y nosotros sabemos que una imagen del mundo finalmente se traduce en un patrón de actividad de estas neuronas, que nosotros conocemos porque conocemos el código. Nos gustaría ser capaces de, usando electrodos, generar un patrón de actividad arbitrario en estas células, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, el protocolo que nosotros pensamos es estimular como tratar de estimular estas células en distintas partes, como con un electrodo en un lugar o en otro, e ir viendo cómo van respondiendo las distintas células. Probablemente, si es que un electrodo está muy lejos de una célula, entonces no va a responder, no va a pasar nada. Y si está cerca, entonces va a responder, y va a responder para una fuerza o magnitud del estímulo suficientemente grande. Entonces, finalmente, lo que nosotros podemos hacer es como tratar mucho, estimular como en distintas áreas, con distintos patrones, y finalmente ver cómo las curvas de activación, cómo la probabilidad de responder, de generar un potencial de acción de esta neurona, va aumentando, varía como función del estímulo. Y si nosotros llegásemos a ser capaces de obtener esta información, entonces tenemos como el problema más o menos resuelto, porque después si conocemos como estas como curvas fisiológicas de la respuesta, después nosotros podemos resolver el problema inverso de cómo, dado un patrón de actividad que yo quiero generar, cómo encontrar el estímulo que va a maximizar la probabilidad de generar ese patrón, ¿sí? Entonces todo esto se puede plantear en términos de probabilidades y... Conectado a la parte de atrás del ojo. Sí, claro, entonces hay una implementación, claro, y esto eventualmente se debería poder implementar en seres humanos, pero lo que estamos haciendo nosotros, o sea, lo que hacen mis colaboradores, yo no lo hago, es que cuando muere un mono, un animal, después de que muere se le sacan el ojo y lo ocupan para el ojo se puede mantener vivo durante un día extra si es que se le pone como alguna solución. Entonces, en ese día uno lo puede poner en un plato y ahí le tira como una película, por ejemplo, y al mostrar la película uno puede ver cómo va respondiendo en relación al estímulo visual, y también puede insertar electricidad y ver cómo va respondiendo. Sí. El siguiente paso es trabajar con gente muerta. ¿Cómo? ¿Cómo? Esta prótesis, para gente que la quiere usar, y sí. conectada al nervioso. Sí. En la retina. Sí. Entonces, en verdad pareciera como que ya tenemos todo listo, tenemos todas las piezas, lo único que tenemos que hacer... ¿Ah? ¿Está listo? Pero hay muchos problemas, o sea, también está obviamente el problema de la factibilidad como de hacer un chip, que hay gente trabajando en eso, que no haya como que sacarle el ojo a alguien, sino que pueda hacer como todo como en vivo.
Y también pero está el problema de análisis de datos, y el problema es que incluso si es que fuésemos capaces de hacer como este procedimiento de estimar estas curvas, por ejemplo, el problema es que en este contexto no es tan fácil, y no es tan fácil porque los datos están contaminados. ¿Okay? Y el problema es que cada vez que uno estimula el tejido, aparecen artefactos, ¿cierto? Que es como una señal, que es como una señal residual de la misma estimulación. ¿Sí? Entonces no es tan fácil como aplicar este procedimiento que teníamos como detectar como cambio y listo, y tenemos como los potenciales detectados, sino que en este contexto en verdad no sabemos qué hacer, y el problema es que estamos trabajando con datos que no sabemos como, ni siquiera como cuál es el modelo como fisiológico de qué está pasando ni nada, pero tenemos la esperanza de que la vamos a chuntar con algún modelo para poder hacer, como vamos a ser capaces de modelar qué está pasando apropiadamente, de manera que finalmente vamos a poder como separar el artefacto, que es lo que le voy a mostrar ahora, y la señal que estamos buscando, que son las potenciales de acción. Entonces, por ejemplo, si es que uno trata de estimular como con una amplitud baja, eso es lo que pasa, ¿sí? Este es como lo que estamos viendo es como una película en 2 milisegundos de lo que está pasando como en el arreglo de electrodos, y estamos estimulando en este electrodo. Entonces lo que vemos es que ahí, eso es como cuando estimulamos aparece como una señal, que es el artefacto, y que en este caso está bien, es pequeña. Esto lo que estoy mostrando es como lo que pasa cuando estimulo con la corriente más baja, pero si uno lo hace como con una... ¿Dónde quedó? ¿Cuál era? ¿Ese? No, no era este. Ahí está, no. Finder, sí, ahí está. Ya. Y también, si tratamos de estimular a corrientes más altas, entonces lo que pasa es que se pone incluso peor, porque aquí lo que pasa es que como estamos estimulando como cerca del nervio, entonces hay muchos como axones juntos, y lo que pasa es que cuando uno estimula con corriente, lo que hace es generar como una onda que se propaga por los axones, como por todo el nervio. Entonces, al final, como esta clase de artefacto como que contamina completamente y hace los datos como casi inservibles, a menos que ocupemos algún método para poder sustraer esto. Y eso es lo que les quería hablar brevemente. Sí. Claro, ahora como no tenemos como ningún método para hacer esto, lo que está haciendo la gente en el laboratorio es como ver trial por trial, ir buscando como estas señales y a través como de algún procedimiento como heurístico hacer este proceso, pero queremos automatizarlo. O sea, si queremos hacer una prótesis o queremos hacer cualquier cosa interesante, en verdad hay que automatizar esto. Y lo que vamos a hacer es modelar los datos como artefacto más una señal, el potencial de acción, y básicamente lo que vamos a hacer es alternar entre el artefacto y potencial de acción. Y tenemos un algoritmo para hacer esto, es como alternar entre el uno y el otro, y no voy a entrar en detalles con esto porque no era de lo que quería hablar, pero básicamente lo que hacemos es esto. Nosotros poseemos esta información. Entonces, lo que estamos viendo acá es cuando esto es una neurona, no se ve bien, pero esto es el potencial de acción de una neurona. Uno es capaz de registrar esto como porque uno puede presentar como un estímulo muchas veces y ver que cada vez que responde la neurona, este es como el patrón. Entonces, al tomar el promedio, este es lo que se obtiene es como el potencial de acción típico. Y nosotros ocupamos esta información como básicamente como si fuera un puzzle. Entonces, tenemos los datos y tratamos de ver, ok, si yo pongo esta señal, en algún momento voy a incrementar la verosimilitud de mis datos o no. Y si es que sí, entonces digo, hay un potencial de acción acá. Y si no, no. Y lo que vamos haciendo es como alternar, dado esos datos, o sea, dado que encontramos o no un potencial de acción, estimar el artefacto y después vamos iterando entre el uno y el otro hasta converger a algún óptimo local. Y ese es el algoritmo, pero en verdad, bueno, lo que teníamos era que los datos son el artefacto más los potenciales de acción. Y la pregunta ahora es, ¿cómo modelamos el artefacto? ¿Sí? Y aquí es como la técnica de Machine Learning que quería hablar, y era el Gaussian Process. ¿Sí? ¿Conocen sobre Gaussian Processes algunos? ¿Sí? Bueno, es como una técnica, ya se está volviendo bien estándar, y es como que resulta muy útil, sobre todo cuando uno quiere como modelar funciones, ¿cierto? Como uno tiene datos que no se ajustan generalmente como por ejemplo regresión no lineal,
Entonces este Gaussian Process es muy útil porque permite dar cuenta como cualquier tipo de cosa extraña. Es un método no paramétrico de Machine Learning, en el sentido como que es como paramétrico, pero la cantidad de parámetros es infinito dimensional, ¿sí? Y es súper útil, pero tiene un gran problema. Y es súper útil porque si uno tiene como un modelo Gaussian Process, uno lo puede ocupar para aplicar como por ejemplo para hacer filtrado o sacar el ruido y muchas otras cosas, que son procesos muy importantes en este algoritmo. Pero el problema es que acá no se puede el problema con este método que es no paramétrico es que la complejidad aumenta con el tamaño de la muestra, ¿cierto? Entonces en este caso las películas de las que estoy hablando tienen como 1 millón de datos cada una y tengo como 500 de esas películas para analizar en tiempo real. Entonces les encargo lo que va a pasar si tratan de invertir una matriz de tamaño 1 millón, pues, es imposible. Entonces lo que hacemos es tratar de aplicar este framework de Gaussian Processes ocupando algunas técnicas que en verdad como que alguien se dio cuenta que era como algo útil. Eso lo pensamos hacer después para disminuir el tiempo de algo, pero en verdad lo que queremos hacer es que en vez de considerar como todo lo n, hacer como una separación en productos de Kronecker, ¿sí? Entonces, claro, porque el dato tiene como el artefacto tiene 3 dimensiones: la cantidad de electrodos, que es un proceso espacial, la cantidad de tiempo, que es como temporal, y también estamos tratando de estimular a distintas como amplitudes de estímulo, que es como otra variable. Entonces, básicamente nosotros separamos este kernel que tenemos en las 3 dimensiones posibles. Proponemos, aquí estoy dando un ejemplo de un kernel que después de muchos intentos fallidos ha mostrado que funciona, que es como un kernel que suaviza, pero además tiene como una no estacionalidad. Y bueno, lo que hacemos entonces es considerar un kernel distinto para cada una de estas dimensiones y al final los pegamos todos ocupando estos productos de Kronecker. Y los productos de Kronecker son muy útiles porque tienen como buenas propiedades algebraicas que finalmente se traducen en que el problema de poder invertir esta matriz de tamaño 1 millón finalmente se traduce en el problema de invertir las matrices correspondientes a cada una de las dimensiones, que en este caso está acotado por 512, que es un número razonable que se puede mejorar haciendo como una aproximación sparse, pero aún así ya se vuelve tratable el problema. Entonces, bueno, y esto es básicamente lo que hacemos, o sea, tomamos los datos y con estos datos ajustamos el kernel, ¿cierto? Que es básicamente maximizar el likelihood con respecto a los hyperparameters, y eso se hace con descenso de gradiente, como con esta que viene esta fórmula. Y bueno, finalmente lo que obtenemos es que aplicando todo este método de Gaussian Processes con productos de Kronecker, somos capaces de obtener, como implementarlo en el algoritmo y hacer que esta cosa que parecía intratable por el gran volumen de datos, o sea, un volumen moderado, pero aún así difícil, se vuelve tratable, y somos capaces de hacer spice sorting con una gran precisión, 98% de precisión, y esto es finalmente como el producto del algoritmo. O sea, entonces finalmente lo que hacemos es como detectar que hay neuronas acá, y para cada una de estas neuronas somos capaces de detectar, por ejemplo, si yo estimulo en este electrodo, ok, entonces necesito intentar 4 microamp para generar como activación. Y al final lo que hacemos es como generar mapas de cuánta corriente necesito para estimular cada neurona. Y estos mapas son muy útiles porque si después quiero como estimular como arbitrariamente, simplemente voy a este mapa y miro, ok, necesito esta cantidad acá o esta cantidad acá y estimulo, ¿sí? Entonces, eso es lo que el producto final, estamos todavía trabajando para hacerlo más eficiente y nuestro objetivo final es poder implementarlo como en un método, como no como solucionar el problema, pero al menos como poder demostrar si somos capaces de, no sé, de controlar la actividad de 3 neuronas. Eso ya sería como súper bueno, ¿sí? Como generar como el estímulo que va a activar 2 neuronas y la otra no, o cualquier combinación arbitraria. Todo esto en un contexto online. Entonces, finalmente, les quería mostrar la gente con la que colaboro. Ellos son mis colegas, él es mi advisor. ¿Sí? Y este es el experimentador El del laboratorio. del laboratorio. Y yo también, sí. Ellos matan monstruos. No, porque ya vienen muertos. Sí. Entonces, bueno, eso era todo. No sé si tienen preguntas. Ese 98% de precisión, ¿cómo lo miden? O sea, es que hay ground truth acá. O sea, hay gente, había como un estudiante
pregrado que lo tenían contratado para que viera como dato por dato, o sea, señal por señal. Y es necesario porque porque si no hay ground truth, entonces uno no tiene cómo saber si lo que está haciendo está bien o mal. Entonces, afortunadamente, le pagaron a esta persona para que hiciera esto y podemos chequear con respecto a esa ground truth. ¿Sí? O sea, el problema de aprendizaje usando procesos gaussianos es este, o sea, eso tú tienes que aprender eso, eso es lo que hace el estudiante, ¿cierto? Ese activación por inflexión humana. Sí. O sea, esto y le pasan todas las señales que me diste. Y eso es lo que recobró tu estimador. Claro, mi estimador viene de un algoritmo que en una parte ocupa el proceso gaussiano para detectar para separar el artefacto. Para la señal, claro. Okay. Sí. Sí. ¿Y qué más hay en este algoritmo que clasifica o decide dónde hay neuronas? Entonces teníamos los datos eran como el artefacto que tiene este prior, que es como un proceso gaussiano, más la señal de las neuronas que nosotros sabemos cómo es, ¿cierto? Porque esos datos vienen de un experimento previo, entonces sabemos cómo cada neurona, cómo es como su perfil de actividad típico. Entonces con esa información uno es capaz de hacer un algoritmo que va alternando entre, primero, ver si poner una neurona en algún lugar va a incrementar el likelihood, y si es que lo hace, decir sí, y si es que si no, no se pone nada, y finalmente uno calcula los residuos con respecto de los datos menos esta actividad, y eso lo proyecto en el espacio generado por este Gaussian Process y que me produce como el filtrado de la señal. Entonces ahí voy alternando finalmente entre estas dos cosas. La implementación del proceso gaussiano es aprendiendo los hiperparámetros. Sí, ¿todo? claro, al principio uno aprende los hiperparámetros y eso es como la parte que está funcionando, pero se está demorando mucho, entonces voy a tener que aplicar una aproximación sparse, porque la matriz de 512 se está demorando mucho, entonces... Pero los hiperparámetros sí son optimizados, o sea, no son a mano... No, sí son optimizados, sí. Uh-huh. Esa imagen de ahí es cuando tú envías corriente al nervio óptico, ¿no? Sí, claro, o sea, todo estos son como los somas de las neuronas y aquí están los axones, entonces en verdad no estoy mostrando toda la imagen, pero sí, aquí está como, todos estos axones están como viajando como paralelamente y en algún momento se juntan todos y van a parar al nervio óptico. Sí. Y no es posible monitorear el mismo electrodo o un tipo de electrodo, Uh-huh. el mismo nervio óptico. Sí, o sea, mira, por ejemplo aquí, esta imagen, pero esto ya es microscopía. Entonces, con microscopía uno puede ver como que en verdad aquí lo que está pasando, las películas que estábamos viendo, están ocurriendo porque tenemos como estas neuronas que están como con los axones que están como en algún lugar como que convergen todos y van al nervio óptico. Pero ¿por qué a qué va la pregunta? O sea, porque imagino que si tú lees la retina, como esta retina artificial, Ujú. lo que va a hacer es tirar estos impulsos al nervio óptico que después te llegan al cerebro y uno imagina que está viendo algo. Ujú. Entonces, no sé, pensando así, funcionalmente quizás, si cuando monitoreo los nervios ópticos, Ujú. puedo entender más o menos qué es por eso los pulsos que estoy mandando en una muestra dada. Ah, sí. Sí, se puede. Es que la información que uno va a encontrar en el nervio óptico es la misma que puede encontrar uno como al ver como la célula misma, porque están como transmitiendo. En verdad no lo sé. Hay gente que después. El nervio óptico es el fondo donde tú vas a mandar el pulso finalmente. Eh, Monitorear eso, en fondo puedes replicarlo en vez de que no sé, monitorear el cerebro, sí, monitorear solamente la fuente del nervio óptico. sí. Claro, uno puede monitorearlo, pero el problema es como si uno quiere estimular. El problema con estimular el nervio óptico es que están todos como los axones juntos. Entonces, si yo trato de estimular el nervio óptico, voy a estimular todas las señales al mismo tiempo, pero uno quiere ser más específico, uno quiere estimular como cada célula por separado. Eso no se lograría a priori, yo creo, si es que uno tratara con el nervio óptico. Yo tendría que monitorear las células por separado. Ahora no sé si hay una máquina que sea capaz de hacerlo. Sí, hay otros enfoques que tienen que ver como, claro, como ir más allá como con la transmisión en el cerebro mismo, pero en verdad lo desconozco. Además que sí, no lo sé. Ujú. Sí. Sí. ¿Hay algo de preprocesamiento como en la retina misma? O Eh, sea, me imagino que es el sistema sensorial más complejo que tiene el humano. Ujú. Y no sé si puede haber como algo de preprocesamiento ahí. O sea, tal como en YouTube tenemos compresión muchas veces. Ah, sí, o sea, sí.
Sí, como que ahora están saliendo como investigaciones sobre qué es lo que, en verdad que en la retina ya hay como hartas computaciones. No es simplemente que llegue la luz y se transmita, sino que como que en este circuito, el circuito que está acá, el que va de los conos a esta célula, en verdad como estas que están acá, están haciendo como ya como unos filtrados que se están recién empezando a entender y que son útiles como, claro, como para aprovechar el hecho de que lo que uno está viendo no es ruido blanco, sino que está viendo imágenes del mundo que tienen estructura, ¿cierto? Como que en general hay bordes y hay estructuras en las imágenes del mundo y como poder como todo como aprovechar como toda esa estructura para codificar eficientemente esta información, eso se realiza en los circuitos que están acá, ¿sí? También como la adaptación a los distintos contrastes y todo eso, también hay un montón de preprocesamiento que está siendo llevado a cabo acá y que eso se está empezando a entender ahora. ¿Sí? ¿Están discriminando ese cargo sobre sensores de los campos receptivos entre Corea y Boston? ¿O solamente sobre el antiguo? No, como que estamos viendo conos, sí. O sea, mira, por ejemplo acá, en este caso, hay como un estudio separado de los distintos tipos de retinal ganglion cells y los retinal ganglion cells a su vez se comunican con ciertos tipos de o conos o con bastones, entonces hay como, en el fondo implícitamente hay como una separación. Sí, pero en este caso nosotros estamos trabajando con esta célula nomás, no nos estamos preocupando de esta parte, entonces no sé. Ujú. Era exactamente lo mismo. Ah, ya, bueno. Ujú. ¿Puedo contar ahora la diapositiva del producto político? Sí. Me queda quizá muy claro en el sentido de que cuando tú haces el producto Kronecker con esta dimensionalidad, ¿eso te queda de 500? No, no, o sea, esta matriz tiene dimensión 1.000.000. 1 millón, sí, por eso. Pero se puede representar ocupando menos, o sea, uno no tiene que acceder a toda la matriz, uno no tiene que invertir, porque el producto de Kronecker tiene propiedades, por ejemplo, de que la inversa del producto de Kronecker sí, o sea, si yo quiero calcular la inversa de esta matriz, puedo calcular el producto de Kronecker de la inversa. Y yo lo que puedo hacer es invertir esta y después como cuando necesite calcular el producto de Kronecker, calcularlo, pero tampoco uno en realidad uno no necesita calcular el producto de Kronecker, sino que uno lo que necesita hacer finalmente es calcular estos productos. Un producto de Kronecker, por ejemplo, por un vector. ¿Sí? Y para calcular esto hay estrategias también que permiten que uno no tenga como que calcular esto, sino lo que uno hace es como iterativamente. Primero calculo este producto por este y después como que hago como una vectorización y como son operaciones de productos de Kronecker, ¿sí? Que al final hacen que uno no tenga que acceder a toda la matriz, sino que pueda como enfocarse como en subpartes. Sí. ¿Puedes recordar cuáles eran esas variables T, E y S? Sí, el T el tiempo, porque hay una dimensión temporal en el artefacto, E es la dimensión espacial y S es la dimensión de que, o sea, estas dos ya tenemos como una película, ¿sí? Es como el artefacto como una película, pero también el artefacto es una función del estímulo. Cuando yo incremento la magnitud del estímulo, entonces el artefacto aumenta. Y de hecho llega un punto en el que empiezan a aparecer cosas raras, como esta señal que se propaga bidireccionalmente, que este modelo no es capaz de dar cuenta, pero igual existe. O sea, pero y el hacer, como para entenderlo en bajas dimensiones, si uno quiere modelar una superficie en R2, uno puede poner un kernel en cada eje nomás y hacer el producto en cada punto, el punto X, Y, eso el kernel en X con el kernel de Y. Sí. Pero en este sentido, separar esas variables tiene sentido físico. O sea, realmente uno podría decir que la amplitud y el tiempo no son homogéneas en cada dirección. O sea, eso viene como de la observación de Cloud, de que pareciera como que hay como efectos principales, como si yo veo como esto, el artefacto como una función de estas tres componentes, hay como un efecto principal en el tiempo, un efecto en el espacio y un efecto de la amplitud, y nosotros asumimos que finalmente el artefacto se separa en esos tres efectos principales, que es como hacer una nova, básicamente. Pero... ¿o no? No sé. Como nova con... Claro. Y puede que no sea la mejor aproximación, pero no tenemos otra, o sea, no queremos invertir una matriz de 1 millón.